Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro programa El Gran Desconocido. Espero que haya sido una semana de mucha bendición para todos ustedes. La paz del Señor sea con todos ustedes, en sus corazones y en sus hogares, y la presencia del Espíritu Santo toque nuestras vidas, todo lo que hacemos y todos nuestros proyectos. Queremos empezar pidiéndoles disculpas porque no hemos podido acompañarles muchos domingos. Realmente estaba en nuestro corazón el poder hacerlo, pero debido a la contingencia, a lo difícil de poder cuadrar estas agendas y arreglarlas para tener gente muy especial compartiendo su experiencia, no ha sido posible. No obstante, les pedimos que no se desconecten del Gran Desconocido, que sigan compartiendo, que por favor le digan a las personas que se suscriban a nuestro canal de Corunum TV a través de YouTube, y les pido por favor que si tienes una persona que realmente quieras que experimente la presencia de Dios, que conozca que tenemos un Dios real y vivo y que el Espíritu Santo está entre nosotros haciendo su obra para cambiar nuestras vidas, por favor, comparte el enlace, es muy fácil, simplemente copiarlo allí donde ves los tres punticos y lo puedes enviar a través de tu red de contactos de WhatsApp. Estamos con una invitada muy especial el día de hoy. Yo la quiero mucho. Ella hace parte de nuestra comunidad Corunum. Es una bendición que ella haya podido estar con nosotros acá. Desde hace tiempo queríamos compartir su testimonio y cómo ha sido caminar con el Espíritu Santo. Claudia, bienvenida. Ay, no, hermanito, muchas gracias, de verdad. Estoy muy feliz de esta invitación tan especial. No, con esa presentación, bueno, mejor dicho, qué compromiso, pero no nada. En el nombre del Señor Jesús, pues aquí estamos para glorificarlo a Él a través de todo lo que puedo compartirles, de toda mi experiencia en este camino. Claudia ha sido una luchadora. Yo cuando la miro me doy cuenta que ella es una guerrera del Señor. Ha pasado por pruebas muy duras en todos los ámbitos y siempre se le ve con una sonrisa, con esperanza. Es una persona muy especial. Ahora sí, Claudia, empecemos. Yo quiero que nos cuentes cuál ha sido esa relación tan especial que tú tienes con el Espíritu Santo. ¿Cómo empieza toda esta relación? Bueno, realmente empieza a través de conociendo a Jesús. Tuve una vida como muchos, muy pecadora, venía de una vida muy desordenada, pero cuando llego a Corunum, gracias a Dios por una, digamos, por de esas cosas que el Señor ya tiene dispuesto todo, sin saber a dónde llegaba, bueno, llegué a ese lugar y empecé a conocer de Jesús a través de las homilías, de las lecturas, de lo que compartían. Y realmente a través de él fue que empecé a conocer quién era el Espíritu Santo. Para mí era literal un gran desconocido, no sabía pues como la tarea para nosotros en la vida, entonces empecé allí y ya empecé como en esa oración íntima, a partir de ese conocimiento, empezar a conocerlo, entonces yo empecé a, a preguntarme pues qué era la gracia que yo necesitaba para saber de él, y fue la escucha, ¿cierto? Entonces a raíz de eso empecé a pedirlo al Espíritu Santo, y gracias a él pues hoy vengo acá a compartir todas estas bendiciones que el Señor ha dado en mi vida, porque eso es lo que yo he podido recibir del Señor, sus bendiciones. Claudia ha dicho algo muy importante para todos los que nos están escuchando. Ella nos ha dicho, empecé a pedir el Espíritu Santo. Y recordemos que ya lo hemos hablado acá en el Evangelio, como el Señor nos dice, cuanto más mi Padre de los cielos, que es bueno, no le dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Clau, ¿cómo empezaste a pedir el Espíritu Santo? ¿Cómo se pide el Espíritu Santo? Bueno, eso no es ni difícil, pues la verdad es simplemente una apertura del corazón. Realmente Jesús nos lleva a eso, Él nos enseña desde la palabra cómo pedirlo. Y yo solo le decía, ven Espíritu Santo. Yo lo invocaba, yo decía su nombre,
que me enseñara, que me instruyera, que qué era, pues para qué lo necesitaba, por qué lo necesitaba. Entonces de esa manera pues como que empecé a decirle a él que viniera a mi vida, que se presentara en mí, porque tenía esa sed del Señor, tenía esa sed de sanarme, esa necesidad de sanarme, y fue de esa manera que yo empecé a conocerlo. Obviamente ya en la oración íntima, ya a través de la palabra, de la comunidad, de todo pues como el acompañamiento que recibía, fui aprendiendo poco a poco todo esta persona de lo que es para nosotros, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios mismo para nosotros. Entonces lo hago así de esa manera, muy sencilla. La verdad, el Espíritu Santo no requiere de nada extraordinario. Él lo vuelve todo extraordinario, de la sencillez vuelve todo muy, muy especial. Pedir el Espíritu Santo es tan sencillo como decir, Espíritu Santo, te necesito. Esto es lo que nos está contando Claudia. Cuando uno pide un domicilio a través de una aplicación de estas o algún medio de transporte, hay que ir a la aplicación, poner la dirección. Y Claudia nos dice, mire, es tan sencillo como decirle al Espíritu Santo. Y me gusta mucho lo que tú dices, ¿y usted para qué sirve? ¿O usted qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? Y pedirlo en la vida. Empiezas a pedir el Espíritu Santo, Claudia, y cómo lo empiezas a sentir. Cómo te das cuenta que pasas del acto simplemente de pedir a que Él venga. ¿Cómo empieza a venir a tu vida? ¿Cómo lo sientes? Bueno, inicialmente fue muy sensitivo, digámoslo así. Lo empiezo a sentir como con un ardor, un calorcito así general. Lo más especial que empecé a sentir fue un ardor intenso en mis manos, un soplo, un susurro. Inicialmente pues yo no entendía, porque era muy, sí, era de sensaciones. Entonces era muy bonito, se sentía como muy especial tener como en la oración, como esas sensaciones. Poco a poco, como yo les decía, ya el Señor nos va instruyendo en eso, entonces ya vamos entendiendo cómo se manifiesta el Espíritu Santo y ya nos da los dones y esas gracias para entender su voluntad, entender la voluntad del Señor a través de Él, porque realmente el Espíritu Santo es el que nos da la gracia para entender la voluntad del Señor. Entonces, poco a poco se fue como presentando eso. Ya a medida que iba como compenetrándome con el Espíritu Santo, recibiéndolo, porque también es de apertura del corazón, es de querer recibirlo, de que Él esté conmigo, que Él me inspire. Entonces ya fue un poquito más intensa, digamos, esa comunicación con el Espíritu Santo. Entonces se va dando a través de otras gracias que se van manifestando pues como no solo corporales, sino que ya a medida pues que avanzaba esa relación con Él, entonces ya escuchaba al Señor en visiones, en sueños, entonces ya se fue convirtiendo un poquito más como, digamos, sobrenatural, como esa experiencia que he tenido con el Espíritu Santo. ¿Sabes, Claudia, qué rescato de todo lo que me dices? Y es demasiado hermoso. Y es que el Espíritu Santo te fue enamorando poco a poco. Y quiero enfocarme en algo, lo voy a hacer rápidamente para que escuchemos a Claudia. Y es, el Espíritu Santo te enamoró como un novio. Primero te fue tocando la mano y por eso sentimos calor en la mano. Después te fue hablando poco a poco y por eso sentimos un susurro en nuestros oídos o un frescor. Y en algunos casos incluso podemos descansar en el Espíritu. Vamos a explicar más adelante también qué significa esto. Pero es muy bonito e importante que nosotros sepamos que el Espíritu Santo se manifiesta como ese fuego, como esa brisa, incluso como lo escuchamos en las canciones, pero sobre todo como lo vemos en la Biblia. Es decir, lo que pasó en Pentecostés, lo que leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2, que sentimos ese fuego, sigue pasando. Ese susurro, ese viento impetuoso, sigue pasando. Ese viento sobre la vida del profeta Elías sigue sucediendo. Esto es lo más bonito. Cuando hablas que se volvió más intenso, Claudia, ¿qué significa eso? Ya cuando empiezas a pasar simplemente de sentirlo a
recibir dones o a recibir otro tipo de cosas? ¿Cómo fue eso? Bueno, ese fuego es literal, o sea, realmente uno sí siente la fuerza y el poder de Dios con el Espíritu Santo en el fuego, o sea, es decir, uno siente que Él viene y arrasa y quema cuando uno lo pide en la oración y quema su corazón, todo su ser, entonces se siente como no, ya no es el ardor, sino es la intensidad de su presencia a través de un calor pues como especial, ¿cierto? Y es como ese fuego. No es el que tú tocas la candelita y duele, no, es la misma intensidad, pero es una sensación, porque hay que decirlo, son los sentidos, ¿cierto? Es importante, necesitamos los sentidos para poder entender también que es algo que nuestro cuerpo experimenta. De allí viene, a partir pues como de todo lo que se siente corporalmente, ya en tu interior sientes la paz, o sea, siempre hay una paz. En otros momentos ya vienen los gozos, entonces es un gozo, perdón, los frutos, entonces ya es un gozo, es una tranquilidad, es una serenidad. Y cuando tú pides al Espíritu Santo esa inspiración, que realmente Él te dé una emoción, es decir, que te diga qué es lo que necesitas o Él también se quiere manifestar, entonces ya se expresa de maneras como uno lo entiende a Él, ¿cierto? Como uno lo necesita y Él lo quiere hacer. Entonces viene al corazón como ideas, palabras que uno pues no sabe, uno ni tiene idea que las formula pues como mentalmente, es decir, cognitivamente uno no tiene esa control, digamos, él toma el control total de tus pensamientos, entonces lo que pasa es que el Señor te habla, he escuchado al Señor, eso es uno pues, de pronto más adelante vamos a hablar de los dones, entonces uno escucha la voz del Señor, entiende su palabra, eh, entiende el camino que el Señor nos muestra y ya empecé a entender esa condición y mi relación empieza, digamos, a crecer más con Dios Padre, con Dios Hijo, pero es dada por la gracia pues que nos da Papá Celestial, pero que nos da con Jesús y con el Espíritu Santo para entender esto. Y allí es cuando entiendo el Padre como nos lo da Jesús y nos lo dice en la palabra, cuando nos da esa condición de hijos, ya como Cristo, que en la palabra también nos lo muestra cuando somos configurados como Cristo, y ya pues el regalo que nos da el Señor con el Espíritu Santo. Qué hermoso, Claudia, estas palabras. Empiezas a tener esta relación profunda con el Espíritu y se empiezan a activar los dones. Cuando te refieres a activar los dones, ¿qué significa y qué dones pone el Espíritu Santo sobre tu vida? Bueno, realmente el Señor nos da dones, talentos, dones. Entonces, entender eso de los dones, y yo lo entendí así, ¿cierto? Probablemente otras personas lo hayan entendido, el Señor se lo ha revelado de otra manera. Pero mi acercamiento con el Espíritu Santo se empezó a dar y los dones es cuando yo sin saberlo, pues sin querer, yo aparecía en un hospital orando por enfermos, por ejemplo. Pues yo no entendía por qué, obviamente más adelante entiendo por qué el Señor, por qué me da esa gracia e ir a hospitales a orar por enfermos, interceder por los enfermos, bueno, me da otros dones, pero activarlos es realmente entender que me dio unos dones para su obra, ¿cierto? Para el bien de los demás, para hacer la obra del Señor a través de ellos y eso pues parte también de la obediencia, de la oración íntima con Él, de conocerlo. Entonces eso me permite a mí pues realmente usar los dones que Dios me dio pues para los demás, ¿cierto? Para su sanidad. No soy yo, es el Señor, a través pues de esos dones que me presta, que me da para administrar y que realmente los ponga pues al servicio de los demás. Los dones, de una con los dones, bueno. Bueno, inicialmente fue esa, como la oración de intercesión, orar por los enfermos, no entendía muy bien es yo porque aparecía orando por los enfermos, pero bueno, fue como
como esa gracia tan hermosa que me da el Señor de orar por los enfermos. Claudia, te voy a interrumpir para enfocarme en una idea interesante que hemos repetido aquí en el programa, y es, si quieres activar los dones, es importante el servicio. Recordemos lo que podemos leer en la carta a los Corintios. Invito a todos a que la leamos. La primera carta a los Corintios 12 y primera de Corintios 13. Y es que los dones del Espíritu Santo sirven para la edificación de la iglesia, para edificación de la asamblea. Es decir, los dones del Espíritu Santo, como decía Claudia, se van a activar cuando nosotros en esa señal de misericordia y de servicio nos extendemos a los demás. Cuando Claudia entonces empieza a extenderse, empieza a orar por los enfermos, inmediatamente ¿qué pasa? Los dones se activan porque el novio, el esposo de ella, el Espíritu Santo, la persona con la cual estaba compartiendo, también empieza a caminar con ella porque le empieza a invitar a su vida. Ya no son solamente uno, sino que empezamos a ser con el Espíritu Santo, y podemos decir con San Pablo, no soy yo que vivo, sino que es Cristo en mí, porque el Espíritu de Él mora en mí. Sigue adelante, Claudia, con los dones. Bueno, un don que me dio muy lindo para comunicarme con Él, para entrar en esa intimidad, fue el don de lenguas. Estaba ya en la comunidad, en una de las pequeñas comunidades que nos ofrece Corunum. Entonces estaba con una de mis hermanas, y gracias a Dios, pues a través de la oración con ella, su acompañamiento, el Señor activó este don, el don de lenguas. Entonces me permite pues esa comunicación íntima. Más adelante me da para este don el don de interpretación. Digamos, es una gracia que me permite entender, interpretar la oración en lenguas del hermano. Esa gracia se activa cuando el Espíritu Santo, pues es la voluntad del Señor, lo permite, ¿cierto? Nos la da. Entonces, no quiero decir que siempre sea, pero por lo general, pues el Señor me ha concedido esa gracia de interpretar la oración en lenguas. Bueno, visiones, el Señor me da un don en visiones. Bueno, la oración de intercesión, especialmente pues en la sanidad física. No soy yo ni que voy a sanar enanos, la oración de intercesiones, orar por el enfermo en padecimientos. He visto muchos milagros, yo misma soy un milagro de la sanación física. No, esto no me lo he ganado por bondad, ni mucho menos. He sido una persona calamidad, me gusta esa palabra que siempre nos expresa Lorenzo, una calamidad pecadora, y de hecho esa fue como mi partida en mi camino de conversión. Me llamaba mucho la atención cuando empecé a conocer a Jesús, esa relación que tenía con los apóstoles, y yo veía en los pasajes como estando con Jesús y renegaban y se enfermaban y pasaban cosas y no le creían y no entendían y dudaban, y yo estando tan cerquita, y yo vi la misericordia del Señor en mí, y ellos tan pecadores dudaban aún, y sin embargo todo lo que el Señor les encomendó. Le comentaba a Lore un pasaje de la Biblia muy bonito, cuando Pedro se fue hacia Jesús, estaban en la barca, había una tormenta y estaba Jesús allí sobre las aguas, y llama a Pedro, y Pedro pues por el amor que le tenía a Jesús se fue y se aventó y caminó, pero cuando dudó se hundió. Jesús de una lo rescató. Yo me vi literal ahí, eso fue mi paso como a mi conversión y esa intimidad con el Señor y a creerle. Muchas veces he tenido caídas, a pesar de toda esta misericordia he caído, pero el Señor mismo me ha levantado. Entonces eso ha hecho que me dé esa confianza y esa fe en el Señor, de que todo es un propósito, Él tiene un propósito para todo, y como lo decías, los dones se activan en el servicio, y para la gloria de Dios, pues el Señor me ha dado esa gracia de servirle a Él a través de los dones, ¿cierto? Entonces, sigo con los dones que Él me ha dado, la interpretación, la oración. Hay una gracia muy bonita, no sé si este sea pues como el momento, pero hay una gracia también que he podido vivir en la Eucaristía.
Y es un momento de la Eucaristía y yo digo, es una gracia, no sé si será un don específico, pero es una gracia que me permite vivir en la Eucaristía. Y fue hace algún tiempo, yo estaba en una misa, en una parroquia pues muy allegada a nosotros, y entonces en esta Eucaristía empezó en un momento. Yo estudié esa parte, una parte de la Eucaristía que se llama la doxología o el Agnus Dei, que es el momento donde ya está el cuerpo y la sangre de Jesús, pero es la elevación del cuerpo y de Dios mismo. Y ese es el momento donde los ángeles y los santos admiran la elevación de Dios y la glorificación. Y es un momento muy bonito y muy importante para nosotros los cristianos allí, donde se hace toda la reparación de todo el pecado y los agravios que recibe Jesús Eucaristía, y es donde ponemos también nuestros enfermos, esos casos complicados de conversión, allí están. Entonces ese momento es muy bonito y yo lo viví, entendí ese momento cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, y a ti Dios Padre. Pero el amén es cuando se unen los coros celestiales a alabar a Dios, y yo lo escuché. Entonces había una persona, entonces yo escuché un coro cuando se terminó la Eucaristía, y yo, ay, eso tan bonito, y trajeron coro y todo. Cuando salí de allí miré y había solamente una chica con un piano, y yo, Dios mío, entonces yo, claro, me fui a ver qué era lo que pasaba, y ya el Señor en su misericordia me mostró y me ayudó a entender qué era ese momento, y lo vivo, y los invito a que vivan, a que glorifiquen al Señor. O sea, el Señor, la Eucaristía tiene una grandeza en todos los aspectos, y para la glorificación del Señor, ese momento, en ese amén, que nosotros repetimos lo del sacerdote y no lo debemos hacer, porque estamos ahí entregando en esa elevación a todas esas situaciones y reparando. Pero cuando decimos el amén, nos unimos al coro celestial a glorificar a Dios. Entonces es una gracia, un don que el Señor me dio, vivirlo, así lo canten o no lo canten, yo lo escucho. Ese es pues como una de las milagros que he podido como vivir, y más adelante les voy a contar más. Pero bueno, ese es pues como los dones que el Señor me ha dado. Clau, has dicho tantas cosas que me gustaría preguntarte algo sobre lo que has dicho, y es don de interpretación. Primero, para los que les parezca raro esto, no estamos diciendo nada que no está en las Escrituras. Recuerden 1 Corintios 12, también podemos leer Hechos de los Apóstoles, para que veamos realmente cómo operaba el Espíritu del Señor, no solo en Jesús, sino ese Espíritu también en nosotros. Don de interpretación. ¿Qué has sentido cuando alguien empieza a orar en lenguas y tú empiezas a interpretar? Recordemos que el don de lengua es el Espíritu Santo orando en nosotros. Incluso en varias cartas del apóstol San Pablo les dice, hey, sean ordenados con los dones, ¿cierto? Es más, San Pablo dice algo muy bonito: aspirad a los dones, es un mandato, aspirad a los dones, pero el más grande de todos, 1 Corintios 13, la caridad. Sin el amor no podemos hacer nada. ¿Qué has escuchado en esas oraciones que entiendes del Espíritu Santo, el que dice? Bueno, es muy bonito cuando hay esas oraciones y se manifiesta el Señor de esta manera, y el Espíritu Santo pues en estas lenguas. Entonces, como que se transformaran mis oídos. Yo creo que se transforman en mi corazón, en mi interior. Entonces, la voz es un poco diferente a la que uno escucha. Y es como si no te lo puedo decir, pero te lo voy a decir en palabras criollas, en español. Es como si Dios se hablara en español, pero en un tono diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Inmediatamente pues está haciéndose la oración, uno empieza a escuchar
fisiológicamente, o sea, por tu oído, empieza y todas las palabras que llegan son una lengua diferente. Entonces, cuando hay esa gracia y se activa ese don de interpretar, entonces tú sabes lo que Dios está diciendo a través del hermano, o sea, sabes que es la voz de Dios a través del hermano. Entonces no es solo la emoción, no es solo esa unción que se derrama en ese momento, sino que también se transfiere a algo más físico como son las palabras mismas. Entonces acompaña todo eso, lo que les digo es el tono de la voz, es la suavidad, es la paz, es el gozo que tú sientes. Dios no solo habla cosas lindas, sino, pues, Él siempre habla todo lindo, pero no siempre nos dice todo va a estar bien, no. El Señor también a través de esas oraciones nos exhorta. Exhorta es como que nos corrige, nos dice, vea, nos indica y nos forma. Y nos dice, está pasando esto y hay que hacer esto por esto, ¿cierto? Esa es como la manera que yo les puedo compartir esta experiencia en esta gracia que me da el Señor. Clau, la voz de Dios en tu vida, ¿cómo la has escuchado? Bueno, la primera vez que pasó, de hecho escribí la fecha y todo, yo me sorprendí. Yo estaba en una oración muy sencilla, estaba orando orando al Señor, estaba en ese momento. Yo no le estaba preguntando nada, ni le estaba diciendo, Señor, dime algo, no. Pues no le pedía ni siquiera te quiero escuchar. Yo sé que escucho al Señor a través de la palabra, lo que me dice, lo que pone en mi corazón, por fe sé que es Él, pero cuando la escuché era una voz suave, no fue un susurro, sino fue que una voz donde te decía algo específico, me decía que no se me vaya, porque fueron 3 frases que me dijo muy bonitas. ¿Acaso no quieres que te ame? Solo yo te puedo amar. Y otra frase, y yo miré para todos lados, yo miraba para todos lados y yo, ¿qué es esto? Pero mi corazón se quería salir y yo sabía en mi corazón, esa es la voz del Señor. Pero igual, pues a veces nos creen locos, entonces a veces esas experiencias sobrenaturales y místicas que las quiero compartir porque esas experiencias místicas y en mi vida ha sido tan, digamos, acentuado esas experiencias místicas. Entonces yo sabía que era la voz del Señor, pero yo, sin embargo, mi duda humana, me fui a buscar si estaba por allá algo prendido, un celular prendido, me llamaron, el computador, no había absolutamente nada, estaba yo literal sola en la habitación. Cuando pasó eso, inmediatamente escribí la fecha, todo, las frases, me puse a llorar y empecé a glorificar al Señor, a alabarlo, a darle gracias, gracias porque es una experiencia hermosísima, maravillosa. O sea, vivir todos los dones y las gracias del Señor y cómo se manifiesta es hermosísimo. Pero esto yo digo que es lo más, la experiencia que mi vida lo necesitaba en ese momento y lo más grande que he recibido de Él, su propia voz. La voz en sí pues es indescriptible, no es una voz suave, es una voz fuerte, es una voz no dura sino fuerte, una voz muy clara. No es una voz ronca, pues no tiene no sé describirlo pues como en las tonalidades, pero sí sé que es una voz retumbada, la recuerdo cada vez que fui la primera vez. Ya luego las otras experiencias han sido más en susurro, una voz muy suave. Yo digo que esa es la gracia que en el momento la necesitaba y Él me la pudo dar y la pude experimentar. Y hoy la comparto con todos. Hay algo muy importante que nos comparte Claudia y dice algo muy bonito. Bueno, ¿será que nos sentimos como locos por esto? Y hay algo que dice la palabra que es muy poderoso. Y es que el cristianismo realmente es locura para el mundo. Incluso dice San Pablo
que es un espectáculo para los ángeles. Es decir, solo el hecho que nosotros tengamos esa comunidad con Dios es bastante asombroso. Pero a mí me parece algo más loco, y ya lo hemos hablado en este programa. Lo loco es que un padre que ama con todo el corazón a su hijo, con todas las fuerzas, no le hable. ¿Cuántas veces no pensamos que un padre es mal padre porque no se comunica con su hijo, porque no pasa tiempo con su hijo? Y muchas veces pensamos que Jesús, que nuestro Padre de los cielos, es esa clase de padre. Entonces, para mí, realmente la locura es no andar en lo sobrenatural. Para mí, la verdadera locura que vivimos nosotros muchas veces como cristianos es que no experimentemos lo que Dios llama experimentar su presencia y lo que Él nos ha dejado en su palabra. Porque nada que nos ha dicho Claudia está fuera de su palabra. Y hay algo muy bonito, porque yo conozco a Claudia, es que Claudia es una persona común y silvestre, o común y corriente, como cualquiera, con sus caídas, con sus luchas, con su proceso también de conversión, pero con una convicción muy bonita que ella nos ha contado en estos momentos. Y es: yo empecé a pedir el Espíritu Santo, yo quería que Él estuviera presente en mi vida. Y algo muy bonito que decías de la Eucaristía, de la doxología, y es también poder escuchar esos coros angelicales, poder abrir los oídos espirituales. Y para abrir esto no tienes que ser santo, es lo que queremos enseñar en el Gran Desconocido. Simplemente tienes que ser cristiano, porque no son los enfermos, no son los sanos que necesitan médicos, somos nosotros los enfermos que necesitan el cuidado del Padre. Ya nos vamos acercando al final, y quisiera preguntarte: ¿qué es aquello que más te ha impactado? Sé que obviamente lo de la Eucaristía, pero ¿qué te ha impactado de cómo Dios te ha utilizado a ti para servir a los demás? Definitivamente muchos conocen gran parte de mi historia, de mi testimonio en la sanación física. Y yo fui pues con lo que yo les conté de mi conversión, viniendo de ser tan pecadora. Bueno, Señor ya tenía su mirada ahí puesta, el ojito puesto en mí, y fui sanada, y lo he declarado pues en el nombre de Jesús, esa sanidad física. He sido sanada tres veces de cáncer, anemias crónicas, infecciones, deficiencia visual, del COVID, mejor dicho. Y soy una persona pues que físicamente tengo una historia, unos antecedentes pues clínicos con una condición crónica, enfermedades crónicas que hacen pues que mi cuerpo constantemente desarrolle tumores. Entonces eso hace pues, que obviamente me vea afectada, pero el mismo Señor me ha liberado también. He tenido liberación de hechicerías, de enfermedades espirituales, pero esto también me daba el Señor la gracia de sanarlo y ser, a través de esto que he vivido, ser también como instrumento para los demás en todos estos aspectos, ¿cierto? Ser como ese canal también, porque a veces me toca padecer, es una gracia, esas, digamos, situaciones dolorosas físicas de las personas, pero el Señor también me da la gracia de liberarlo. Entonces, soy una persona que constantemente me toca, casi que me tumba la cama, de flujos, de hemorragias, de dolores. Esto lo padecen más mis hijas, son más cercanas ellas a esto, pero eso ni siquiera pues yo les cuento lo que me está pasando, pero el Señor me levanta todos los días, porque pues esa es como la tarea, ¿cierto? La misión. Lo más impactante han sido muchas cosas en mi vida, verme sanada físicamente de todas estas patologías, de estos diagnósticos, la obra que Él ha hecho, no solo físicamente, sino también espiritualmente, en mí, en mi familia. Ahí vamos, ¿cierto? No puedo decir que el Señor ha hecho la obra, ya está hecha, no, estamos en construcción, estamos ahí en el camino. Como todos, sí, he tenido mis caídas, como dices, soy una mujer común y silvestre, yo no soy especial, Dios es el especial,
Entonces, nada, pero es una gracia y el amor, el enamoramiento que decía Lore, me encanta como esa forma de como el Espíritu Santo me fue conquistando, así tan sutilmente, no lo había entendido así, como le van echando el verbito por el oído, el calorcito, literal, así ha sido. Entonces, bueno, experiencias, ¿qué quieres que te cuente experiencias? Sí, claro, Una, dos. excelente. Bueno, la de la Eucaristía ha sido ha sido muchas, muchas. Recuerdo una también muy especial, estábamos en un retiro de asistentes y un grupito muy pequeño de servidores nos fuimos al sagrario pues a orar por ellos y todo eso. Y en ese instante yo le pedí al Señor, dame un espíritu de alabanza, te quiero alabar, Señor, dame esa gracia de alabarte. Eso fue inmediato. Tuve testigos, pues unos hermanos, y empezó la oración y se empezó un canto muy especial. Estaba mi hermano Will, él sabe qué tono, yo en qué tono canté, yo no sé, él me lo dijo. Empecé a cantar y se empezaron a unir los coros celestiales. Esa experiencia de los coros celestiales ya estaba ahí gestándose, ahí dándose, y empezó una luz hermosísima y fue un momento pues de mucha gloria para el Señor porque era de alabanza a Él. Entonces es algo muy místico pues que yo viví hermosísimo. Quiero hacer un paréntesis aquí con todo este tema místico. Esas experiencias las he tenido al lado de la Virgen. Yo tengo una relación muy bonita, muy cercana con la Virgen María. Gracias a ella, yo creo que he podido pues entender y vivir esto místico pues que el Señor me permite pues estar en mi camino. Y a través del rosario es un don que se me pasó, muy importante, que me da el Señor a través del rosario. Y es que me da discernimiento. A través del rosario el Señor inspira pues como da ese discernimiento, es entender las raíces de esas enfermedades, de las personas por las cuales oro. Claudia, explica a las personas que muchos no saben qué son las raíces de las enfermedades. Voy a hacer un paréntesis. Claudia nos está hablando, obviamente, de que pudo tener una experiencia muy bonita de conectarse con los coros angelicales. Incluso ella no sabe, pues, creo que de música, pero alguien le dijo que cantó en este tono y escuchar a los ángeles del Señor. Y nos dice que cuando reza el rosario, Dios le da un don especial de discernimiento donde entiende las raíces. Explícale a la gente qué significa las raíces que ocasionan enfermedades. Bueno, sí. No puedo decir que todo. Yo eso pues no tengo la autoridad o potestad de decir lo que... No lo controlas, llega. Sí, esa llega. Pero por lo general cuando puedo orar, oro por las personas y en especial en el rosario, cuando hago el rosario, el Señor muestra un evento particular donde allí inicia como toda esa situación interior, ¿cierto? Física. En nosotros, pues, esa palabra la hemos escuchado mucho, que somatizamos las preocupaciones, las situaciones, el estrés, bueno, todo eso. Sin embargo, hay heridas, situaciones que simplemente ayudan a gestar toda nuestra condición física. Voy a dar un ejemplo, la amargura, ¿cierto? Tenemos una herida muy pequeña, digamos puede ser desde el vientre, ¿cierto? Mi mamá renegaba, los odios, los resentimientos, entonces obviamente eso lo transfiere a la criatura, entonces a este bebé, y este bebé viene uno cargado pues como con ese dolor de la mamá. Nace este bebé, se expone a heridas también de sus padres, a un entorno hostil, a gritos, violencia, bueno, no puedo definir, son muchas situaciones. Y esto hace que el niño crezca y estas, digamos, palabras que el niño con el que el niño empezó a crecer, estas emociones y todo eso él las va guardando en su corazón. Y esa amargura simplemente queda allí y va creciendo. Yo creo que esto lo hemos hablado mucho, especialmente de la amargura. Y cuando crecen con los resentimientos o los odios, entonces inmediatamente nuestro cuerpo, es que nosotros somos cuerpo y espíritu, entonces nuestro cuerpo va recibiendo todo eso, palabras, negaciones, pensamientos, y él va haciendo allí raíz, por eso decimos raíz, las raíces de esas enfermedades, entonces va haciendo raíz. ¿Y qué hace la raíz?
La raíz simplemente empieza a crecer internamente, interiormente él empieza a crecer. Es como la amargura, ¿cierto? Empieza a crecer, a crecer. Y cuando ya brota, ¿qué hace? Hace mucho daño. Entonces, ¿qué pasa en los órganos del cuerpo? Entonces empieza a deteriorarse, a alterar, genera un cáncer por los odios. Entonces, todas sus enfermedades digestivas, del colon, todas las enfermedades viscerales vienen de las emociones, vienen de los odios, resentimientos. Entonces, a veces ni nos damos cuenta que por allá hay oculto, guardadito, un rencorcito, uno o así, pero esa raíz creció tanto que hizo tanto daño que generó un cáncer, desarrolló una situación física muy crítica que hace pues que afecte nuestro cuerpo. Entonces, el Señor me lleva a esos eventos muchas veces, la mayoría de las veces me muestra en visiones ese acontecimiento específico de lo que pasó, ¿cierto? En esa persona. Otras veces a la misma persona le muestra, ay, el Señor, o sea, estoy viendo como que recuerdo que pasó esto. Entonces, eso hace que esas raíces vayamos allá directamente y oremos para sanar, liberar esas ataduras que también nos hacemos con las palabras, con esos odios, y liberarlo en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús. Qué hermoso, hemos llegado ya al final de este programa, pero no se preocupen, con Claudia vamos a estar orando ya en estos momentos por cada uno de ustedes. Quiero decirles que Claudia en la comunidad en Corunum lidera desde hace mucho tiempo el grupo de mujeres virtuosas. Los invitamos, creo que es una vez al mes, si no estoy mal. ¿Puedo hacer una cuñita aquí? Claro que sí. Bueno, Mujeres es un apostolado hermosísimo que tenemos en la comunidad Corunum. Entonces hacemos encuentros mensuales de mujeres los domingos a las 8:50 de la mañana por nuestro canal. Siempre allí conectadísimas, estamos pues con una invitada muy especial y con un testimonio. Tenemos un chat, en ese chat todos los días reciben una meditación, una reflexión, una oración, bueno, algo que el Señor nos da pues como para compartir. Ahí en la semana se comparte una santa, porque para nosotros es importante el ejemplo que debemos tomar de los santos y sus virtudes, especialmente en la Virgen María, que esa es la relación que yo les hablaba ahorita, tan cercana a ella. También por ser mamá, ¿cierto? Entonces tengo esa relación tan cercana con ella. Y reciben una virtud, una de nuestras servidoras siempre nos comparte una virtud, esto es hermosísimo. Y cada 8 días, los jueves a las 5 de la tarde, se les envía el enlace por Zoom. Tenemos un encuentro de oración, 40 minutos, siempre de 5 a 5:40 de la tarde. Nos encontramos por Zoom, yo les envío el enlace al chat. Se conectan las que pueden conectarse, sé que es muy difícil esa hora, pero se conectan y tenemos momentos especiales, a veces tenemos rosarios muy especiales, una oración así con una invitada, entonces eso nos hace muy cercanas y nos ayuda mucho como mujeres, pues como a caminar. Aquí el papel principal es el de Jesús, es el de nuestro Señor, que nos sana, pero nos da muchas herramientas y ese es pues como lo que siempre queremos compartirles. Súper. Ya saben entonces que tenemos mujeres virtuosas, pueden escribir de pronto los que están en otros países, en otras latitudes, allí al chat y muchos de los servidores los van a estar orientando. Si quieren pertenecer a este chat, nos cuentan, conéctense con toda la gente y con toda la programación de Corunum TV y allí vamos a poder entrar a Mujeres Virtuosas. Claudia, vamos a hacer una oración por todas las familias, por esas raíces de amargura, para que la gente desee también que el Espíritu Santo entre en su vida y vamos a orar por esas enfermedades porque tú has salido victoriosa, has luchado contra la enfermedad en oración y oremos también por aquellas personas que quizá tienen un familiar enfermo y están pasando por momentos difíciles. Bueno, cierra tus ojos. Y vamos a pedir al Espíritu Santo, vamos a invitarlo a nuestra oración, que en ese momento tú con toda la confianza, tú le digas, ven Espíritu Santo, ven dulce huésped del alma, ven Espíritu Divino, Consolador, Paráclito. Paráclito es abogado consolador, es el que está siempre con nosotros, es el que te da la gracia de tu acudir a Él, de tu acudir al Padre,
de que tú le pidas a Él en nombre de Jesús lo que necesites. Si estás pasando por una situación compleja, una situación de salud, económica, emocional, con toda la confianza, tú clames al Padre por esa situación y Él te dará el recurso, te dará la forma de que salgas y que Él salga victorioso, porque es siempre la victoria de Dios sobre nuestras vidas. Él se glorifica cuando nosotras y nosotros salimos de una situación compleja. En esta noche, te doy gracias, Señor, por este programa, por estas personas que hacen posible este encuentro para cada uno de ustedes, para nosotros. Te doy gracias, Señor, por los medios y los recursos que tú posibilitas, Señor, para que se transmita. Te doy gracias por nuestra comunidad Corunum, por nuestra iglesia católica, por todos nuestros sacerdotes, por todas las personas que nos acompañan en nuestra fe. Te doy gracias, Señor, por las personas que están viendo en ese momento esta transmisión. Tú las has traído, Señor, y tú has sido dócil a Él porque has permitido que por la gracia del Señor tú, por tu decisión, por tu propia voluntad, tú te dispongas, tú escuches cada testimonio, cada encuentro que nos presentan en el programa del Gran Desconocido. También quiero darte una voz de esperanza, de fe también, porque he sido testigo de los milagros de Dios en mi vida a través de la sanación, no solo física, sino espiritual, también financiera, en muchos aspectos de mi vida. Soy testigo y yo también quiero que en esta noche tú seas testigo de la gloria del Señor, de la grandeza del Señor, de la misericordia del Señor. Padre Celestial, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, por las maravillas, Señor, por las bendiciones que recibimos día a día, Señor, por levantarnos, por escucharte, por sentirte, por saber, Señor, que eres nuestro Papá. Espíritu Santo, inspira en cada uno de estos corazones, que haya apertura en su interior, de su espíritu para recibir, para invitarte en todo momento. Gracias, Señor, y yo en el nombre poderoso de Jesús te pido, Padre Celestial, que tú derrames gracias de sanidad, de liberación, Señor, sobre cada uno de estos tus hijos, aquellos que padecen enfermedades físicas, aquellos que padecen dolores físicos, enfermedades espirituales, tristezas, ansiedades, angustias, depresiones, aquellos que padecen, Señor, la ausencia de ti, Señor, que no creen en ti, que no confían en ti. Yo también pido y en este momento intercedo por esas personas para que tú derrames esa gracia y les des esa luz, Señor, de buscarte, de encontrarte en su camino, para que tú seas su camino, su verdad, Señor, y su vida. Gracias, Señor. Yo te bendigo, Señor, por cada uno de estos hijos tuyos que están presentando sus peticiones, sus súplicas, Señor, de sanidad, de liberación, Señor. Que tú permitas en cada uno de ellos sanen, que ellos sanen, Señor, su interior más que su cuerpo, sanen su alma, Señor, que sanen esos corazones, que los liberes, Señor, de todas sus ataduras, de todas esas heridas, Señor, de rechazo, de abandono que han experimentado en su vida, y que tú llenes esos vacíos, Señor, esos vacíos afectivos, emocionales, esos vacíos, Señor, que presentan, que buscan, Señor, donde no deben buscar, que solo te busquen a ti, Señor, y que te encuentren. Señor, tú nos llamas, Señor, tú nos buscas, Señor, y nos vemos, no te escuchamos. No queremos, Señor, verte, pero hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, nos liberes, limpies, Señor, y derrumbes esas escamas de nuestros ojos para verte, para ver las maravillas que nos das, la naturaleza, Señor, la creación que tú nos diste, todo eso que adorna nuestro ser y nuestras vidas, con los colores, Señor, de tu creación.
con nuestros hermanos, las familias, los padres que nos diste. Gracias, Señor, derrama tus gracias, la gracia, Señor, de ser agradecido contigo, de darte a ti la gloria, Señor, en todo lo que tú nos das, en todo lo que tú haces en nuestras vidas. Lo encomiendo a cada uno de estos tus hijos, en tu amor y en tu misericordia, para que reciban, Señor, las gracias que necesitan en este momento. Gracias, Señor, hoy te pedimos derrames tu espíritu de paz, que la paz del Señor los acompañe. Señor, derrama paz en sus corazones. Señor, dales luz. Abre sus caminos, Señor, a ti, a tu presencia. Gracias, Señor, a ti toda la gloria, todo el honor, Señor, y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Claudia, por compartir esto con nosotros. Agradecemos profundamente con todo el corazón al Espíritu Santo por esta presencia sobrecogedora. Es nuestro deseo que sea también esta paz y este gozo del Señor en todas las casas. Gracias por conectarse con Corunum TV, el canal que nos conecta con el corazón del Padre. Que tengan una excelente semana. Chao, chao.